Un saludo a todos a el video de perspectivas económicas correspondiente a la última semana de abril. Soy Osman Gordillo y quisiera resaltar dos hechos a tener en cuenta esta semana que inicia. Por un lado, la reunión de la Reserva Federal en la cual se definirá si se mantiene o se cambia el lenguaje de política monetaria menos restrictiva. Nuestra hipótesis principal es que este lenguaje menos restrictivo se va a mantener. Por otro lado, siguen las tensiones políticas en Brasil y el juicio contra Dilma Rousseff empieza en el Senado. Debemos tener en cuenta que una vez el juicio sea aceptado por el Senado, la presidenta será suspendida de su cargo por un periodo máximo de 180 días. Como lo mencionamos en el video de hace una semana, nuestro escenario base es que Dilma Rousseff sea suspendida y el vicepresidente ocupe el cargo de presidente. Bueno, puntualmente antes de comenzar nuestra agenda, quisiera resaltar tres hechos que podríamos determinar como hechos técnicos que son muy relevantes en las anteriores semanas y que no quisiera dejar pasar por alto. Por un lado, dos señales de fortaleza en los mercados emergentes. La ruptura del promedio móvil de 200 días, tanto en el peso dólar, en Colombia, como en el WTI. Una ruptura que se da, si ustedes se fijan en la gráfica, por primera vez desde que se comenzaron a debilitar estos indicadores. Por un lado, miremos el WTI. Estamos hablando de la línea de color naranja. Y básicamente, en toda la caída, el promedio móvil de 200 días, ha sido una resistencia que ha dominado la caída. Y únicamente hasta las últimas semanas, esta línea se rompió. Algo similar ocurrió con la tasa de cambio en Colombia. Fíjense ustedes, el promedio móvil de 200 días ha sido un soporte muy fuerte y por primera vez en toda la tendencia alcista se dio una ruptura de este promedio móvil. Una conclusión muy concreta de esta gráfica: señales de compra en WTI y señales de venta en tasa de cambio, en moneda de Colombia. O lo que es lo mismo, fortaleza en el peso contra el dólar. Bueno, vamos para el segundo hecho que quisiera resaltar y está muy relacionado con la anterior diapositiva y es la debilidad del dólar a nivel mundial. Obviamente esto está motivado en gran parte por el cambio de lenguaje de la Reserva Federal, cuando determinó que no iba a subir en cuatro ocasiones en el 2016, sino únicamente en 2 ocasiones. Lo que se ve acá en la gráfica claramente es una tendencia bajista y me parece importante resaltar que si se da una ruptura de los niveles mínimos cercanos a 93, se estaría rompiendo un soporte muy fuerte que ha sido o que ha dominado la cotización, por ejemplo, en el mes de septiembre del año pasado y digamos que en el mes de mayo, o sea, aproximadamente hace un año. Entonces, lo importante acá, fíjense ustedes, es que estamos en el DXY en niveles mínimos de hace o 6 meses o un año. Y esto claramente debería ser una razón adicional para pensar que el peso o las monedas de la región van a fortalecerse frente al dólar. Como les decía, el nivel a tener en cuenta es el 93,5, entre 93 y 93,5. Si este nivel se rompe, va a haber una nueva, digamos que oleada de fortaleza en las monedas locales. Ahora, el tercer hecho técnico que creo que vale la pena tener en cuenta en este video y hay que resaltarlo, es la ruptura del WTI del nivel del 43,5. Fíjense ustedes. Estamos hablando de la ruptura de los máximos que se alcanzaron desde el mes de diciembre del año 2015. Y esta ruptura, como ustedes la ven en la gráfica, implicaría
que el movimiento en términos de precio para el WTI podría ir hasta una meta de 47 a 47,5. Entonces, como conclusión de estas señales técnicas, creo que estos tres signos refuerzan la idea que los mercados emergentes pueden seguir fortalecidos y por lo tanto la tendencia en los mercados locales de el peso dólar, los TES y la renta variable seguirá dominada por la compra en los TES y en la renta variable y dominada por la venta en la tasa de cambio. Bueno, puntualmente en esta ocasión, para esta charla, vamos a desarrollar tres temas que a mi juicio son los más importantes que debemos tener en cuenta en la actualidad. Primero, vamos a empezar con el tema del petróleo, en donde vamos a analizar por qué el precio no cayó a pesar de las malas noticias que se dieron hace 8 días en Doha, cuando no se llegó a ningún acuerdo por parte de los productores de petróleo. El segundo tema a desarrollar, obviamente, es la Reserva Federal, que va a tener su reunión en la semana que inicia. Y vamos a analizar cuál es la probabilidad que se mantenga ese lenguaje, digamos, de prudencia y de calma en la política monetaria de los Estados Unidos. Finalmente, vamos a terminar con el tema Colombia, obviamente enfocados en la reunión del Banco de la República que se va a dar el día viernes, y vamos a ver y les vamos a presentar nuestra proyección, lo que creemos que puede pasar en esa reunión. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el primer tema, que es precisamente el tema del petróleo. Como todos sabemos, no hubo un acuerdo en la reunión de los productores que se dio en Doha y básicamente hemos tratado de responder, o vamos a tratar de responder en este video, por qué el precio se mantuvo y continuó subiendo, a pesar, digamos, de esta mala noticia que se dio desde el tema de la producción. Lo que hemos logrado determinar son un conjunto de tres, digamos, grupos de noticias por las cuales no se dio la caída. La primera son los rumores, la segunda es el vencimiento del contrato y la tercera es una reunión de fundamentales que estarían soportando el precio. Entonces vamos por partes. Vamos primero con los rumores, ¿no? Básicamente, se volvió a hablar a lo largo de la semana de una posible reunión extraordinaria o de un posible, digamos, continuación de las intenciones por parte de los países de la OPEP de congelar o de reducir su producción en la reunión ordinaria que va a haber en el mes de junio. Pero en últimas estos finalmente son solo rumores y lo que muestra la evidencia cuando estamos hablando de la OPEP es que deberíamos tener una poca credibilidad. De todos modos, estas tres razones que estoy señalando en la presentación, digamos que contra toda lógica tendieron a soportar el precio y obviamente cualquier perspectiva sobre cualquier reunión que pueda darse en el corto o mediano plazo va a ser seguida muy de cerca por los operadores de este mercado. Sin embargo, en este momento le queremos quitar de alguna forma fuerza porque finalmente son solo rumores. La segunda razón, que creo que es un poco más digamos, importante, es el vencimiento del contrato que se dio el día 20. Y fíjense ustedes, esta subida o este salto que se dio y que se puede apreciar en la gráfica, porque cada vez que se vence el contrato, el precio del WTI tiende a subir entre 1 y 1,5 dólares. Pero más allá de estas dos razones que describimos anteriormente, los rumores y el vencimiento del contrato, creo que lo importante es o son las razones fundamentales. Primero, el paro en Kuwait, que amortiguó la caída inicial. Obviamente el paro ya se solucionó y a pesar que el paro terminó, el precio no cayó. ¿Por qué no cayó? Resaltamos tres razones principales.
Por un lado, los problemas logísticos que está sufriendo Irán para la entrega del crudo que ellos mismos producen. Se habla que la infraestructura para la entrega no es suficiente, aunque la producción sí ha crecido. La entrega a los mercados, por ejemplo, europeos, no ha tenido el ritmo esperado precisamente por condiciones logísticas o, en otras palabras, por una restricción en el número de las cuales dispone ese país. Esto implica que en últimas el aumento de la oferta por parte de Irán no va a ser tan rápido como inicialmente se había esperado. Segundo punto, la reducción de la producción en los Estados Unidos, lo que se ve claramente en la gráfica que estoy señalando en estos momentos. Los niveles de producción actuales son similares a los que se obtuvieron en octubre del 2014. Entonces, esto en últimas muestra o es una señal que la sobreoferta se está ajustando, o en general la sobreoferta del mercado total se está ajustando un poco más rápido de lo que se había esperado. Y posiblemente comenzará a equilibrarse a finales del 2016, lo que evidentemente es antes de lo que se había planeado. Entonces, el ajuste se podría estar dando por los productores que están fuera de la OPEP. Hay que recordar que unida a esta gráfica de la producción de los Estados Unidos, está también la reducción del número de plataformas en ese mismo país, que actualmente está alrededor de entre el 20 y 25% de la plena capacidad. Eso quiere decir que claramente la oferta de los países que no pertenecen a la OPEP va a comenzar a bajar y lo que se está viendo es que está comenzando a bajar más rápido de lo que se esperaba. Finalmente, el tercer punto a tener en cuenta es la debilidad de los Estados Unidos, la debilidad del dólar y la fortaleza que implica en el WTI. Este tema ya lo hemos analizado, digamos que a profundidad en anteriores videos, por lo cual no voy a entrar en detalles. Simplemente lo que quisiera resaltar es que la correlación WTI-dólar es inversa y cuando el dólar baja, el WTI tiende a subir. Entonces, en resumen, hay muchas razones, algunas que son o que no hay que tener en cuenta, otras que hay que tener en cuenta, pero lo importante es que las condiciones fundamentales o las razones fundamentales que soportaron el precio y que han venido soportando el precio parecen que no son de corto plazo y se van a continuar manteniendo, por lo que esperaríamos que el precio no caiga. Eso nos lleva a mirar la gráfica del WTI y tratar de determinar, como es costumbre, los niveles objetivos en términos de precio para este commodity. Lo importante, como lo vimos al inicio de esta presentación, es que se rompió el nivel del 43.5, 43.30. Este es un nivel importante porque lo consideramos un disparador. Fíjense ustedes, fue o ha funcionado en algunas veces o en algunas ocasiones como soporte y en otras ocasiones como resistencia. La ruptura de este nivel al alza implica, como lo dijimos al inicio, que tenemos en la mira el nivel entre 47, 47.30 y prácticamente el 48. Teniendo en cuenta que la tendencia actual se mantiene al alza, en donde el precio hace mínimos cada vez más altos y precisamente la ruptura que estamos resaltando, la ruptura del 43.30 es la consolidación de la ruptura de un máximo anterior. Entonces, para resumir, nuestro objetivo en términos de precio para WTI se consolida alrededor del 47, teniendo en cuenta que las condiciones fundamentales y técnicas soportan esta reacción en términos de precio al alza. Bueno, sigamos con nuestro siguiente tema de esta charla y es el tema de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, en el corto plazo, no hay otro tema que la reunión de la Reserva Federal. Básicamente, este es uno de los temas más importantes
a lo largo del 2016 y prácticamente fue el que generó un cambio en la percepción de riesgo sobre los activos, digamos, más volátiles. En otras palabras, como lo dijimos en la presentación, en el video de la semana pasada, el aumento en las perspectivas de liquidez de los bancos centrales, la Fed incluida, fue lo que generó este rally que estamos viendo en los mercados emergentes. Por esta razón es tan importante ver si la Fed tiene posibilidad de cambiar su lenguaje en esta reunión de los días martes y miércoles. Y para analizar lo que pueda pasar con la Reserva Federal, como es costumbre, tenemos, o ya les habíamos presentado en anteriores videos, lo que nosotros llamamos el termómetro de la Fed. Y básicamente refleja la posición de los diferentes gobernadores de la Reserva Federal en términos de la tasa o de lo que puede pasar con la tasa de referencia. Varios puntos a aclarar. Primero, hacemos la diferencia entre los miembros votantes y los miembros alternos. Obviamente la decisión puntual de esta reunión va a estar enfocada en los miembros votantes. Segundo punto a resaltar, cogemos cada uno de estos gobernadores, analizamos sus discursos, sus intervenciones públicas en los últimos días. La fecha de la intervención la tenemos al inicio y calificamos la posición descrita en sus intervenciones públicas con una nota entre 1 y 5, donde 1 es una posición, digamos que bajista en términos de tasa o de alguna forma mucho más prudente, y el 5 es una posición mucho más agresiva, mucho más alcista en términos de tasa. El 3 es lo que se considera una posición neutral. Este que les estamos presentando es un trabajo muy interesante que hacemos en el equipo de AdCap y por supuesto si ustedes quieren tener acceso al resultado de este trabajo de seguimiento a la Fed, simplemente pueden hacer clic en el link de la presentación en esta parte. Si no tienen esta presentación, por favor escríbanos y a vuelta de correo les enviamos esta presentación en PDF con todos los links activos. Por ejemplo, si quieren obtener como les decía, este documento, hagan clic aquí y si quieren leer ustedes mismos las declaraciones de cada uno de estos gobernadores, simplemente pueden hacer clic en todos estos vínculos que les estoy señalando acá. Sin embargo, tenemos un resumen de la posición principal en la parte derecha. Nos encantaría que ustedes mismos examinaran esta herramienta, usaran los vínculos activos y básicamente nos dieran el feedback de cómo les parece este termómetro de la Reserva Federal. Bueno, lo importante acá es que después de hacer este seguimiento, vemos que los votantes muestran a nuestro juicio un sesgo de prudencia en la política monetaria. Eso implica que han manejado un lenguaje relativamente más dovish que en anteriores reuniones. Fíjense ustedes, solo uno nos dio con calificación de 5, solo uno nos dio con calificación de 4, 2 con calificación de 3 y el resto con calificación de 2. En los últimos días, 2 gobernadores de la Reserva Federal básicamente no han hecho declaraciones públicas, por lo cual no podemos determinar cuál es su sesgo. En promedio, la calificación nos da un 2.9, que es una de las calificaciones más bajas desde que hacemos este termómetro. Estamos hablando desde el mes de septiembre o noviembre del año 2015. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Creemos que el perfil que dio o el sesgo que dio Janet Yellen en su última intervención de mucha calma y de mucha prudencia simplemente se va a mantener. Y por otro lado, creemos que no se va a preparar el camino para una subida de tasas en el mes de junio. Porque es claro que en esta reunión no se van a subir las tasas. Las probabilidades de subida según los futuros es únicamente del 1.2%. Lo que va a ver el mercado es si cambia de alguna forma el lenguaje
para pensar que ese ajuste se daría en junio. Y nuestra hipótesis principal, teniendo en cuenta nuestra herramienta de termómetro de la Fed, es que esa señal no se va a dar. Y en este sentido quisiera resaltar en últimas lo que creemos que la Fed estaría viendo, ¿no? Por un lado, está viendo cifras de inflación que todavía están bajas. Fíjense ustedes, en el último mes la inflación anualizada volvió a caer. Tanto que está por niveles por debajo del mes de diciembre del 2015, fecha en la cual se subieron las tasas. Por otro lado, indicadores de inflacionarios por el lado de los salarios también han mostrado una reacción a la baja en los últimos meses. Y finalmente, se espera esta semana que inicia que se publique el PIB y lo que el mercado espera es un dato que a mi juicio es realmente muy bajo, 0.6, teniendo en cuenta que la última observación se ubicó en 1.4. Entonces, en ese sentido, nuestra conclusión principal es que las tasas, teniendo en cuenta estas tres señales, se mantendrían bajas por un periodo de tiempo que consideramos todavía largo. Igual, vamos a hacerle un seguimiento muy de cerca al lenguaje y les vamos a estar enviando, digamos que actualizaciones de nuestra visión, teniendo en cuenta que este tema de la Fed es el más importante actualmente en los mercados de inversión a nivel mundial. Ahora sigamos con nuestro tercer tema de la agenda y es el relacionado a Colombia, enfocados principalmente en la reunión que va a tener el Banco de la República el día viernes. En esta ocasión, en el tema Colombia, tenemos 3 puntos que me parecen importantes debemos desarrollar. Por un lado, el tema de las últimas declaraciones de algunos codirectores del banco. El segundo tema, un pequeño análisis de los últimos indicadores de crecimiento. Digamos que el banco obviamente trata de buscar señales de si la economía está fuerte, está débil, para cuando va a ajustar sus tasas. Y finalmente estaríamos planteando unos escenarios sobre lo que puede hacer el Banco de la República. Entonces iniciemos con nuestro primer tema, los codirectores del banco. Básicamente en este momento, dadas las últimas declaraciones de los mismos, hay dos grupos muy bien definidos. Uno que ya conocemos, un lenguaje muy alcista por parte de Cano. Un lenguaje mucho más moderado por parte obviamente del ministro Cárdenas y de Meisel. Es más, fíjense ustedes lo que dijo Adolfo Meisel en la última semana. Por un lado, que la Junta no debería estar lejos de terminar los aumentos de política monetaria o los aumentos de tasa de referencia. Por otro lado, la inflación debería reducirse precisamente porque la devaluación o la fuerza de la devaluación es cada vez menor y porque el fenómeno del niño básicamente ya está en una tendencia, digamos, muy débil. Entonces, si bien Cano tiene una posición muy agresiva en términos de tasas, lo mismo se podría decir de estos otros dos codirectores que básicamente tienen un lenguaje totalmente opuesto al que tiene Cano. Entonces, en últimas, ahí las fuerzas se pueden equilibrar. Queda la percepción de estos otros cuatro, de Vallejo, Zárate, J. Uribe y Mayhuasca, que básicamente y desafortunadamente no las podemos determinar a ciencia cierta en estos momentos porque no han habido unas declaraciones públicas por parte de ellos en el tema de tasas de referencia, de inflación o de crecimiento. Bueno, al Banco de la República siempre le va a importar o va a tener en cuenta no solo la cifra de inflación, que como ya todos sabemos, fue mucho más alta de lo esperado, fue mucho más alta de lo que nosotros estábamos esperando, sino que también va a tener en cuenta el tema de algunos indicadores de crecimiento, lo que uno podría decir los indicadores líderes. Y en este sentido hay, a nuestro juicio, observaciones mixtas. Por un lado, un indicador que le importa mucho al banco, tanto que lo
analiza en su comunicado oficial, es el índice de confianza del consumidor. Llevamos 3 meses, o sea, todo el 2016 con niveles realmente malos, niveles que no se veían desde hace mucho tiempo. Y teniendo en cuenta la correlación que hay entre el PIB y el índice de confianza al consumidor, digamos que esta caída en la confianza al consumidor supone una caída futura importante en el crecimiento de la economía del país. Entonces, este indicador claramente da señales muy negativas sobre el futuro de la economía de Colombia. Sin embargo, hace 2 semanas se publicaron lo que uno podría decir indicadores que pueden predecir igualmente el comportamiento del PIB. El primero, la producción industrial. La cifra fue, a nuestro juicio, extremadamente alta, 8.2. Si uno le quita el efecto de reficar, la cifra final quedaría 4.85. Básicamente esta gráfica me parece importante resaltarla, y es que los números que estoy señalando en este momento muestran el comportamiento de la producción industrial sin reficar. Y lo que se ve es que este 4.85 es un número mejor que el que se dio el mes pasado, que es 2.98%, casi 3%. Entonces, desde este punto de vista, la producción industrial ha mostrado un comportamiento de alguna forma positivo. Algo similar se estaría dando con las ventas al por menor, con un observado de 4.6 anualizado y una tendencia, digamos, que desde el punto de vista también anualizada, pues muestra fortaleza. Eso nos deja o nos da la conclusión que en últimas el comportamiento de la economía, a pesar de las subidas de tasas en el tema del Banco de la República, pues esa economía sigue mostrando símbolos o signos de fortaleza bien importantes. Entonces, si esto nos lleva a nuestro tercer punto de la agenda que tenemos de nuestra charla sobre Colombia, estamos planteando 3 escenarios principales sobre lo que puede hacer el banco este día viernes, y básicamente los 3 escenarios son los siguientes. Por un lado, no haría nada, mantiene las tasas estables. Por otro lado, hace un ajuste muy agresivo, más que todo siguiendo un poco la línea de Cano. Y el tercer escenario posible es que siga haciendo ajustes, digamos, muy tímidos de 25 puntos base. Las probabilidades que tenemos para cada uno de los escenarios las estoy señalando en este momento y ya las vamos a explicar, o vamos a explicar el por qué pensamos que el escenario más probable, teniendo en cuenta cifras últimas de inflación y crecimiento, es que suba o haga un ajuste de 50 puntos básicos y que este ajuste sea el último del ciclo. Bueno, entonces empecemos. Por un lado, analicemos la probabilidad que no haga nada. Este escenario claramente era nuestro escenario, digamos, base antes de conocer la inflación tan alta que se dio en el mes. Una vez conocimos la inflación y obviamente viendo lo que pasó en el tema de producción industrial y ventas al por menor, replanteamos nuestro escenario, teniendo en cuenta que a nuestro juicio el mercado de la renta fija del gobierno colombiano, o sea, el mercado de los TES, yo creo que ha venido, digamos que madurando y pensando la idea que el Banco de la República está muy cerca de llegar a su tasa, digamos, de equilibrio. Teniendo en cuenta el nuevo comportamiento de la tasa de cambio y los últimos niveles que se han visto alrededor de 2.800, 2.900, que sería una señal positiva desde el punto de vista inflacionario, le damos a este escenario una probabilidad del 30%. Bueno, pasemos al siguiente escenario. Analicemos por qué creemos que no, o por qué no creemos que se van a dar ajustes de 25 puntos base en reuniones sucesivas de aquí en adelante. Primero, hay que tener en cuenta que el efecto que se tiene en el crecimiento de un ajuste de tasas
tiene un rezago de entre 6 y 9 meses. Incluso hay algunos que dicen que es un poco más de esos 9 meses, por lo que un ajuste o varios ajustes que se den en los meses de abril, mayo y junio van a terminar teniendo un efecto hasta, digamos que el segundo trimestre del 2017. Y en ese momento es muy probable que la economía del país esté muy por debajo del 3%, o el crecimiento del PIB esté muy por debajo del 3%. Entonces, ese efecto termina siendo realmente perjudicial para la perspectiva de crecimiento del país. Y a nuestro juicio terminaría siendo una medida inocua. Básicamente se estaría repitiendo lo que se ha hecho en las últimas reuniones, teniendo en cuenta que el ajuste de 25 puntos básicos en la tasa de referencia estaría siendo menor que el cambio mensual de la inflación anualizada. ¿Eso qué quiere decir? O en otras palabras, que lo que crece la inflación anualizadamente en los últimos meses es mayor que esos 25 puntos base. Por tal razón, le damos a este escenario una probabilidad de 0%. Y a nuestro juicio, si se terminan dando unas subidas de 25 puntos base en los próximos 2 o 3 meses, terminaría siendo mucho más perjudiciales en el largo plazo y finalmente no se estaría cumpliendo con la reducción de las expectativas de inflación, por lo menos al final del 2016. Precisamente porque, reitero, la subida en las tasas es menor que la subida en la inflación. Eso nos deja con el escenario de una subida agresiva que sería una nomás. Y a nuestro juicio, eso es lo que podría hacer el banco, 50 puntos básicos, teniendo en cuenta que de una u otra forma el mercado como un todo está esperando que al final del 2016 la inflación tienda a caer de una forma muy agresiva. Entonces, estos escenarios los tenemos en esta diapositiva. Fíjense ustedes la gran diferencia entre una subida de 50 puntos base y una subida o varias subidas de 25 puntos base. En esta gráfica tenemos las tasas reales o la tasa real de intervención del Banco Central de Colombia, teniendo en cuenta dos medidas: la inflación que se llama sin alimentos y la inflación total. Vamos a analizar la inflación total. Y fíjense ustedes, esta línea que estoy señalando acá muestra que las tasas de intervención se mantienen en terreno negativo. Y a pesar de haberse dado ajustes de 25 puntos básicos de una forma, digamos que muy juiciosa en los últimos meses, las tasas tienden a ser más y más negativas. ¿Por qué? Precisamente porque la subida en la inflación es menor que la subida en las tasas de referencia. Digamos que el banco decide hacer un ajuste agresivo de 50 puntos básicos. Fíjense ustedes este salto, esta subida que se da, digamos, de una forma mucho más agresiva, comparada con subidas sucesivas de 25 puntos básicos en los próximos meses. Fíjense ustedes esto, con una subida se da un ajuste agresivo, en cambio con subidas de 25 este ajuste agresivo no se da. Y básicamente terminaríamos haciendo o replicando el mismo comportamiento que se ha presentado en los últimos meses. Con el problema que los ajustes que se hagan a mediados del año, digamos en los próximos 2 o 3 meses, van a tener, como lo mencionaba anteriormente, un efecto que se va a ver en un momento en que la economía va a estar mucho más débil, o sea, segundo, tercer trimestre del próximo año. Ahora, lo importante acá, como les decía, es que el mercado, pues, de una u otra forma, espera que la inflación caiga de una manera importante a final de año.
De pronto, la encuesta del Banco de la República antes hablaba del 5,70 y antes de eso hablaba del 5,5, ahora está hablando del 6%, pero fíjense ustedes, estamos en una inflación anualizada aproximadamente del 8%, el mercado a pesar de todo ese ruido inflacionario está esperando un 6% y eso de entrada nos da 200 puntos básicos de caída hacia el final del año. A mi juicio, eso es una señal que la perspectiva de inflación está anclada. Obviamente con cada dato de inflación que sale mucho más alto de lo esperado, pues este dato esperado tiende a subir más. Pero es claro que el mercado como un todo es prácticamente unánime, incluso los analistas que están más echados hacia el alza esperan que la inflación, si no caiga en el 2016, caiga en el 2017 de una forma muy agresiva. Y si eso es que no están ancladas las expectativas de inflación, no sé entonces qué es. Entonces, en resumen, nuestra posición, la posición de AdCap, es que vemos que el mejor escenario que puede darse en estos momentos es un ajuste de 50 puntos base, que sea un único y último ajuste, precisamente teniendo en cuenta que el mercado espera al final del 2016 y 2017 digamos, un control de la inflación y una caída de la inflación prácticamente casi que con unanimidad. Finalmente, en últimas a nosotros no nos importa lo que pueda pasar el viernes. Si suben 25 o si suben 50 puntos base, creemos que el banco ya está muy cerca de su nivel final en términos de tasa de referencia. Y lo importante acá, lo que queremos resaltar, es que eso se va a tener que reflejar en el mercado de renta fija o en los TES. Y si uno considera que la Fed no va a cambiar el lenguaje, que en general los bancos centrales van a mantener esa liquidez tan importante que se dio desde el mes de febrero, básicamente la perspectiva de los activos en Colombia va a continuar de una manera, digamos, positiva. Bueno, eso es todo por este video. Como siempre, hay algunas ideas que me parece importante dejarles para que tengan presentes a lo largo de la semana. Por un lado, la Reserva Federal, esperamos que no cambie el lenguaje. Por otro lado, Colombia. El Banco Central ya estaría muy cerca de su último ajuste. Y acá hay un tema que me parece muy importante que no se nos olvide en el tema de bancos centrales. Y es que si bien la Reserva Federal va a dar su comunicado el miércoles, el Banco Central de Colombia lo va a dar el viernes, el Banco Central de Japón se va a reunir el día jueves y es muy probable, se está hablando que de nuevas medidas de liquidez. Por lo tanto, acá el tema, que no lo había mencionado, en la semana va a ser precisamente Japón. Finalmente, el tema de Brasil. Es muy probable, según nuestro escenario base, que Dilma Rousseff sea suspendida y que incluso pierda la votación en el Senado. Bueno, muchísimas gracias por vernos en este video. Nuevamente, si tienen algunos comentarios, escríbanos a los correos que están viendo en pantalla. Si quieren recibir esta presentación para usar todos los links que tenemos para que ustedes mismos exploren nuestras fuentes primarias, por favor escríbanos y les enviamos la presentación a vuelta de correo. Muchísimas gracias y espero que tengan una feliz semana. Hasta luego.